Vamos a continuar con nuestra clase o sesión de lectura guiada de la Biblia número 546. Hoy nos toca leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 7, 8 y 9. Padre, te alabo, te bendigo, mi Creador y mi Señor, en tu Hijo Jesucristo, mi único Redentor, a quien confieso como Señor y por cuyo nombre hemos de ser salvados y por ningún otro nombre se nos ha dado, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y en todo lugar. Por el Espíritu Santo, en la intercesión de la Santísima Virgen María, porque donde ella está, acude este Espíritu Divino, como en la Anunciación y como en Pentecostés. Amén. Capítulo 7. El sumo sacerdote lo interrogó en eso, ¿verdad? ¿Es eso verdad? Él contestó: hermanos y padres, escuchen, cuando nuestro padre Abraham residía en Mesopotamia, antes de trasladarse a Harán, se le apareció el Dios de la gloria y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te indicaré. Así que salió de Caldea y se estableció en Harán. Al morir su padre, lo trasladó de allí a esta tierra donde ustedes habitan ahora, pero no le dio una propiedad donde afincarse, sino que le prometió darle en posesión este país a él y a su descendencia cuando aún no tenía hijos. Dios le habló así: tus descendientes serán emigrantes en tierra extranjera, los esclavizarán y maltratarán 400 años. Al pueblo que lo esclavicé yo lo juzgaré, dijo Dios. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Como señal de la alianza le dio la circuncisión, y así al nacer su hijo Isaac lo circuncidó, y al 8º día Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas envidiosos de José lo vendieron para que lo llevaran a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Hizo que se ganase el favor del faraón, rey de Egipto, por su prudencia, el cual lo nombró gobernador de Egipto y de su entera corte. Sobrevino una carestía en Egipto y Canaán, una época de gran escasez, de suerte que nuestros antepasados no encontraban provisiones. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, envió en una primera expedición a nuestros antepasados. En una segunda expedición, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón se enteró del origen de José. José mandó llamar a Jacob su padre y a toda la familia, unas 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió lo mismo que nuestros antepasados. Sus restos fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado por dinero a los jamoritas de Siquem. Cuando se acercaba la hora de cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo había crecido y se había multiplicado en Egipto. Subió al trono de Egipto un rey que no sabía nada de José. Ese rey maltrató con astucia a nuestros padres y los obligó a abandonar a los recién nacidos para que no sobrevivieran. Era la época en que nació Moisés, el cual agradaba a Dios. Durante 3 meses lo criaron en casa paterna. Después lo abandonaron y la hija del faraón lo adoptó y educó como hijo suyo. Moisés se formó en toda la cultura egipcia, era eficaz de palabra y de obra. Al cumplir 40 años se le ocurrió ir a visitar a sus hermanos israelitas. Viendo que uno era maltratado, salió en su defensa y vengó a la víctima matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios iba a salvarlos por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se presentó a unos que peleaban e intentó reconciliarlos, diciendo: ustedes son hermanos porque se maltratan. Pero el que estaba peleando al otro lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Pretendes matarme como mataste ayer al egipcio? Al oírlo, Moisés se escapó y se estableció en Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó maravillado ante el espectáculo, y cuando se acercaba para reconocerlo, se oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, que están en un lugar sagrado. He visto cómo sufre mi pueblo en Egipto, he escuchado su queja y he bajado a liberarlos. Y ahora yo le envío a Egipto.
a este Moisés a quien había rechazado, diciendo: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez? Dios lo envió como liberador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó realizando milagros y señales en Egipto, en el Mar Rojo, y 40 años en el desierto. Este es el Moisés que dio a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta como yo. Este es el que en la asamblea en el desierto trataba con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí a él y a nuestros padres, el que recibió palabras de vida que luego nos comunicó. Nuestros padres no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron y desearon volver a Egipto y pidieron a Aarón: fabricándonos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron el becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y celebraron fiesta en honor de la obra de sus manos. Así que Dios decidió entregarlos al culto de los astros del cielo, como está escrito en los libros proféticos: Casa de Israel, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios estos 40 años en el desierto? Transportaron la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán y las imágenes que fabricaron para adorarlas. Por eso yo los deporté más allá de Babilonia. Nuestros padres en el desierto tenían la tienda del testimonio, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la fabricara, conforme al modelo que le había mostrado. Nuestros padres recibieron esta tienda como herencia y bajo el mando de Josué la introdujeron en el país, conquistando a los paganos, a los que Dios iba expulsando a su paso, y duró hasta el tiempo de David. David obtuvo el favor de Dios y solicitó permiso para construir una morada al Dios de Jacob, pero tocó a Salomón construirle el templo. Si bien el Altísimo no habita en construcciones humanas, como dice el profeta: el cielo es mi trono, la tierra tarima de mis pies. ¿Qué casa me van a construir?, dice el Señor. ¿Qué lugar para mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todo esto? Ustedes, duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo, son iguales a sus padres. ¿O algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado. Ustedes que reciben la ley por medio de ángeles y no la cumplieron. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo el cielo abierto, al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a gritar, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él, lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Mientras lo apedrearon, Esteban invocó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillado, gritó con voz potente: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Capítulo 8. Saulo estaba allí y aprobó la muerte de Esteban. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, de modo que todos... Es que es su rayero de persecución, por ejemplo. De modo que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por el territorio de Judea y Samaria. Hombres piadosos sepultaron a Esteban y le ofrecieron un solemne funeral. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, se metía en las casas, tomaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los dispersos recorrían el país anunciando la buena noticia. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y proclamaba el Mesías. La multitud escuchaba con atención e íntimamente unida a lo que Felipe decía, porque oían y veían las señales que realizaba. Espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces, muchos paralíticos y lisiados se ganaban, y la ciudad rebosaba de alegría. Desde hacía tiempo había en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia. Tenía impresionada a la gente de Samaria y se hacía pasar por un gran personaje. Todos, del mayor al menor, le escuchaban y comentaban: Este es la fuerza de Dios, esa que es llamada grande. Le escuchaban porque durante bastante tiempo los había tenido encantados con su magia.
Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesús Mesías, todos, hombres y mujeres, se bautizaron. También Simón creyó y se bautizó y seguía constantemente a Felipe, asombrado al ver los grandes milagros y señales que hacía. En Jerusalén los apóstoles se enteraron que Samaria había aceptado la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y Juan. Estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Viendo Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se concedía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: denme también a mí ese poder de conferir el Espíritu Santo al que le imponga las manos. Es que subrayo porque ahí está el pecado de simonía, porque quiere comprar o vender las cosas de Dios. Simón, el mago. Denme también ese poder de conferir el Espíritu Santo a que le imponga las manos. Pedro le replicó: maldito seas tú con tu dinero. Si crees que el don de Dios se compra con dinero, este poder no es para ti ni te corresponde, porque Dios no aprueba tu actitud. Arrepiente de tu maldad y pide que se te perdone tu error. Te veo convertido en hiel amarga y atado en lazos de maldad. Respondió Simón: rueguen ustedes al Señor por mí para que no me suceda nada de lo que acabas de decir. Ellos, después de dar testimonio exponiendo el mensaje del Señor, se volvieron a Jerusalén anunciando por el camino la buena noticia en muchos pueblos de Samaria. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que el eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a la carroza. Felipe lo alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador muda, así él no abrió la boca. Lo humillaron negándose la justicia. ¿Quién podría hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El eunuco preguntó a Felipe: dime por favor por quién lo dice el profeta, por sí o por otro. Felipe tomó la palabra y, comenzando por aquel texto, le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo: allí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Contestó Felipe. ¿Crees de todo corazón? Respondió el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, de modo que el eunuco no lo vio más y continuó su viaje muy contento. Felipe apareció por Azoto y recorriendo la región iba anunciando la buena noticia a todas las poblaciones hasta que llegó a Cesarea. Capítulo 9. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo el Señor: Ananías. Respondió: ¿aquí me tienes, Señor? Y el Señor le dijo: encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión Saulo contemplaba un tal Ananías que entraba y le imponía las manos y en ese momento recobraba la vista.
Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor: ve que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre los paganos reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino para que recobrases la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas. Recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas. Y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los oyentes comentaron asombrados: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan dicho nombre y ha venido acá para llevarse los presos ante los sumos sacerdotes? Pero Saulo iba ganando fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, afirmando que Jesús era el Mesías. Pasados bastantes días, los judíos decidieron eliminarlo, pero Pablo se enteró de su plan y como los judíos custodiaban las puertas de la ciudad día y noche para eliminarlo, una noche los discípulos lo descolgaron por el muro escondido en una canasta. Al llegar a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Bernabé, haciéndose cargo de él, se lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con qué franqueza había anunciado en Damasco el nombre de Jesús. Saulo se quedó en Jerusalén, moviéndose libremente, anunciaba valientemente el nombre de Jesús, conversaba y discutía con los judíos de lengua griega, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz, se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. En uno de sus viajes bajó Pedro a visitar a los consagrados que habitaban en Lidia. Encontraron un tal Eneas, que llevaba 8 años en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla la cama. Al instante se levantó, todos los vecinos de Lidia y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jaffa vivía una discípula llamada Tabita, que significa gacela, repartía muchas limonas y hacía obras de caridad. Sucedió por entonces que cayó enferma y murió. La lavaron y la colocaron en el piso superior. Como Lidia está cerca de Jaffa, los discípulos, oyendo que Pedro se encontraba allí, enviaron 2 hombres a buscarlo. Ven por acá sin tardanza. Pedro se fue con ellos. Al llegar lo llevaron al piso de arriba, las ciudades lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y mantos que hacía Gacela mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y rezó, después vuelto hacia el cadáver ordenó: Gacela, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la hizo levantar. Después llamó a los consagrados y a las viudas y se las presentó viva. El hecho se supo en toda Jaffa, muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jaffa, en casa de Simón el curtidor. Palabra de Dios. Bueno, vamos a las notas de pie de página. Ya saben, hacemos una lectura selecta y si ustedes tienen interés por leer un poco más, lo que tienes que hacer es pausar y hacer la lectura, la terminan y continúan. Capítulo 7, versículo 1 al 53. Discurso de Esteban. Esteban es llevado al gran consejo. La acusación es gravísima. Lo hemos oído afirmar que Jesús el Nazareno destruirá este lugar, el templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Capítulo 6, versículo 14. La respuesta de Esteban es de momento un rostro angélico y radiante como el de Moisés después de hablar con Dios. Véase Éxodo 34, 29, 35. Cuando el sumo sacerdote lo interpela, Esteban responde con un precioso y hermosísimo discurso que nos hace comprender muchas cosas que necesitamos todavía reflexionar profundamente. Capítulo 7, versículo 54 al capítulo 8, versículo 1. Muerte de Esteban. La reacción de los oyentes muestra que han ido entendiendo la intención del discurso y que los acusadores se han convertido en acusados.
La reacción es visceral. Llega el momento culminante cuando Esteban, en un rapto de inspiración, expresa que ve la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios. Eso fue insoportable para los oídos de los acusadores, que dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo o Saúl significa grande. Después vamos a ver cómo el mismo Lucas, autor de este libro, le cambia el nombre por Paulo, que significa pequeño. Una sola letra lo cambia todo. Saulo, Paulo. Saúl o Paulo. Grande, pequeño. Pero ya lo veremos. Capítulo 8, versículo 1b al 25. Persecución y predicación en Samaria. Bueno, les he insistido que a partir del capítulo 3 estaríamos hablando de persecución. A raíz de la denuncia profética de Esteban, estalló la persecución. Lucas deja entender que fue una persecución selectiva. El ala conservadora del grupo cristiano, con los apóstoles a la cabeza, no fue molestada. Solo los helenistas cristianos tuvieron que escapar a toda prisa de Jerusalén, los que hablaban griego. Acuérdense que a veces traducen las Biblias los griegos, y en otras dice los helenistas, y nosotros decimos los que hablaban griego. Capítulo 8, versículo 26 al 40. Felipe y el eunuco. Cambio de escena en la compañía misionera de Felipe. La iniciativa del Espíritu, que es lo que continuamente está resaltando Lucas, aparece aquí más clara todavía. Felipe recibe una orden que lo lleva no a la ciudad sino al desierto, no a evangelizar multitudes sino a una persona, a un eunuco. El escenario parece irreal. De hecho, ninguna de las rutas que unía Gaza con Jerusalén atravesaba el desierto. Sin embargo, por ahí transitaba aquel personaje etíope, eunuco y pagano, aunque simpatizante, no circuncidado y como tal excluido. La evangelización de este hombre representa otra apertura trascendental de la iglesia, en la cual se cumple una profecía. No diga al extranjero que se ha unido al Señor, el Señor me excluirá de su pueblo. No diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Y es de Isaías 56, 31. Capítulo 9, versículo 1 al 25. La conversión de Saulo. La frase camino de Damasco ha sido aceptada ya en todas nuestras lenguas modernas para designar un cambio espectacular ocurrido en la vida de cualquier persona. La conversión, que yo más bien le llamaría el llamado, la vocación de Pablo, o más bien Saulo, porque aquí es Saulo, ya después vendrá el nombre de Pablo, es de las más significativas de toda la historia de la iglesia, tanto por la transformación radical de este hombre como por las consecuencias que desencadenó. Lucas menciona 3 veces la conversión de Pablo en el presente libro, capítulo 9, versículo 1 al 22, capítulo 22, versículo 3 al 16 y capítulo 26, del 9 al 18 los versículos. El mismo Pablo nunca describe el acontecimiento, simplemente lo afirma. 1 Corintios capítulo 9, 1, capítulo 15, 8 y Gálatas 1, 1 y versículo 11. Con toda seguridad su conversión era contada y recontada en todas las comunidades cristianas del tiempo de Lucas, quien describe el acontecimiento muchos años después. Y yo insisto, más que conversión es el llamado, porque Pablo sí creía en Dios. Lo que hace ahora es dar su adhesión y su profesión de fe a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 9, versículos 26 al 31. Pablo en Jerusalén. Los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo sobre este viaje relámpago de Pablo a Jerusalén. Parece que no concuerda con el mismo viaje que narra Pablo en Gálatas 1, 18 y que sucedió bastante tiempo después. Capítulo 9, versículos 32 al 43. Sanación de Eneas, resurrección de Tabita. Lucas deja a Pablo por ahora y retoma el hilo de su historia, el crecimiento y desarrollo del Evangelio. Comienza con otro pequeño sumario en que nos dice que la iglesia entera se iba construyendo, crecía animada por el Espíritu Santo, versículo 31. Los dos verbos empleados nos ofrecen los dos aspectos de la iglesia que deben siempre coexistir en tensión, estabilidad y dinamismo.
Esta vez el progreso del Evangelio nos es presentado a raíz de las rutas misioneras de Pedro, quien aparece como predicador itinerante, haciendo paradas para visitar los pequeños grupos de cristianos. El escenario es la región costera que va de Jaffa hasta Cesarea. Hablar del progreso del Evangelio para Lucas es hablar de los efectos de liberación que produce. Aquí se constata con 2 milagros de Pedro. Están como calcados en los milagros de Jesús. El primero recuerda el narrado por Marcos 2, 1 al 12. El segundo sigue cerca al relato de la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, 36 al 43. Hasta en los detalles más conmovedores, Jesús ordena, Talita cum, corderita, levántate. Pedro a su vez dice, Tabita anastai, Gacela, levántate. La muerta de vuelta a la vida se llama Tabita, que quiere decir Gacela. Lucas que no pretende ocasión para resaltar lo que le interesa, que no pierde ocasión para resaltar lo que le interesa, dice, Gacela repartía muchas limosnas y hacía obras de caridad. Bien, aquí continuamos con la gracia de Dios. Un gusto estar con ustedes. Benditos sean, disfruten la Pascua y sean testigos de la Pascua de Cristo resucitado.